De viacrucis en viacrucis. Algunos venezolanos recorren kilómetros para conseguir gasolina, mientras otros escenifican la pasión de Cristo como protesta por los bajos salarios. Perfecta coordinación. Chavismo se jacta de la cooperación entre Maduro y Petro para deportar a 5 capos colombianos de alta peligrosidad. El mundo cerrado para los venezolanos. Desconocer las políticas migratorias genera deportaciones de los migrantes. ¿Le dio chance? CICPC le da tiempo a Maduro hasta el 20 de abril para responder al fiscal Karim Khan. Le salió el tiro por la culata. Justicia de Estados Unidos afirma por primera vez que Rafael Ramírez habría aceptado sobornos. Con esto y mucho más damos inicio a la emisión estelar de Noticias en Vivo por Impacto Venezuela de este martes 4 de abril de 2023. Les saluda Taitir Calderón, comenzamos. Ciudadanos en el centro del país viven un verdadero viacrucis, pero no precisamente para representar el camino de Jesús a la cruz, sino para conseguir combustible ante la falta de gasolina que vuelve a afectar a la población. Sandino Ignacio Yaguare nos tiene los detalles de esta situación. El viacrucis franciscano contempla 14 estaciones, número similar al que están recorriendo conductores en estados como Aragua, Lara, Falcón y Carabobo en busca de combustible. Todo inicia acá, cuando llegan a una estación de servicio y está cerrada porque no hay gasolina. En nuestro propio viacrucis pudimos constatar cómo en un solo municipio del estado Carabobo 6 estaciones estaban cerradas. Finalmente, luego de un largo recorrido, hallamos una con el preciado combustible, pero también con una enorme cola. Esta cola es muy lenta, la arboleda. Lo que es la BP, la cola a veces hay, a veces no hay gasolina. Por lo menos la de las autopistas, los Guayos 2, Bohío, las colas son insoportables. Chacao igualito, eso es todos los días este problema. ¿Y cuántas estaciones has tenido que recorrer? 2 nada más, hoy 2 nada más. ¿Y otros días tal vez? No, otros días es un verdadero viacrucis. Los fines de semana, lo que es del jueves en adelante, hay que viajar por toda Valencia a ver cuál tiene gasolina y cuál es más accesible, porque la fe de conseguir gasolina impulsa a cientos de conductores estación por estación durante el día e incluso a altas horas de la noche. La escasez ha obligado a muchos también a posponer los planes de Semana Santa. Hay que programarlo una semana antes, porque la verdad es que tienes que surtirte completo para ir y venir tranquilo, para no pararte en el camino. ¿Particularmente lo puedes hacer esta semana mayor? No, ya esta semana no. Ya esta semana no. Ya esperaremos la que viene, si acaso. Ahora, hay unos que están optando incluso por algunas de 24 horas ir de noche. ¿Te ha tocado planificarte para ir de noche? Hemos ido, pero igual, la cola. Ay, no hay vida. Pero el gobierno no hace nada, cámara. Sandino Ignacio Yaguare, somos Impacto Venezuela. A esta hora chequeamos información de carácter nacional que destaca en algunos portales web y comenzamos con nuestra página impactovenezuela.com. La cruda realidad, decepción con los políticos hará que el venezolano busque otro Chávez. Para Jesús Seguías, presidente de Dating Corp, a pesar de que se ha determinado en encuestas que los venezolanos en general no son apolíticos, la decepción con el liderazgo, sobre todo de la oposición, ha ocasionado un desapego de los ciudadanos por el tema. No obstante, esta decepción tiene un riesgo muy grande y es que ocurra lo que en 1998, cuando la gente estaba tan hastiada de los políticos de siempre que optó por un Mesías que resultó ser Hugo Chávez. Y 25 años después, aún Venezuela sufre las consecuencias de esa decepción. Dinora Figuera. Postura del representante en Estados Unidos no es la de la Asamblea Nacional 2015. La presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015 utilizó sus redes sociales para responder las declaraciones hechas por el representante ante Estados Unidos de esa instancia, Fernando Blasi, quien en una entrevista pidió a Estados Unidos relajar las sanciones. Figuera destacó que las declaraciones de Blasi se hicieron a título personal y no reflejan la postura del Parlamento que ella preside. Sin embargo, manifestó que se hacen esfuerzos para llegar a acuerdos aún con las diferencias que puedan tener en aras de beneficiar a los venezolanos. Operativos policiales en Venezuela, insuficientes para bajar la criminalidad.
La reciente muerte de Carlos Gómez, alias El Conejo, líder de una banda criminal fallecido durante un enfrentamiento con funcionarios policiales en Venezuela, es vista por las autoridades como un proceso para garantizar la paz y la tranquilidad, mientras que expertos como Luis Isquiel, abogado penalista y profesor de criminología de la Universidad Central de Venezuela, explica que desde hace unos 3 años el gobierno venezolano cambió la visión sobre cómo tratar con las megabandas criminales del país y sus cabecillas. A su juicio, esto puede no ser suficiente para acabar con un grupo criminal completo, puesto que una vez que desaparece el líder, este puede ser sustituido por otro integrante para seguir operando. Y nuestro equipo de corresponsales ya está listo para llevarles la mejor información a través de Panorama Nacional. Pensionados, jubilados y trabajadores públicos realizaron un Vía Crucis escenificando el calvario vivido por Jesucristo en su camino hacia la crucifixión, pero esta vez lo hicieron a modo de protesta ante los bajos ingresos que devengan para poder sobrevivir. Aseguran que sí hay recursos en el país y por eso los altos niveles de corrupción. Joan Álvarez nos tiene los detalles. Amigos de Impacto Venezuela, el día de hoy, 4 de abril, martes santo, alusivo a la Semana Mayor, trabajadores, jubilados, pensionados, trabajadores activos de la administración pública realizaron un Vía Crucis en la ciudad capital a propósito de lo que fue el calvario que vivió Jesucristo horas antes de su muerte. Trabajadores, jubilados, sobre todo adultos mayores, afirman pues que están viviendo un calvario en parecidas circunstancias debido a los bajos salarios, a las bajas pensiones que ellos devengan. Denuncian principalmente lo que es los niveles de corrupción que existen en el gobierno, esto en comparación a lo que ha sido las declaraciones de algunos representantes de sectores como por ejemplo educación, quienes afirman que no hay recursos para aumentar sueldos y salarios, pero las cifras milmillonarias que se han develado las últimas semanas en temas de corrupción pues han demostrado lo contrario. Vamos a escuchar parte de las declaraciones. Y los jubilados y pensionados también estamos condenados a morir con un salario como el que tenemos, que no es digno, con una pensión que no alcanza para comer y mucho menos para medicina. En el nombre de Jesús, hacer un llamado de las autoridades, del presidente de la República, de que se aboque a darnos la solución en lo que es la parte del salario para todos los trabajadores a nivel de Venezuela. Bien lo decía Cristo en su tiempo, 200 denarios es nada, y hoy 130 bolívares es nada. No sé, hablan de 23.000 millones de dólares en corrupción. O sea que hay para sustentar los salarios de todo el pueblo y podíamos vivir en paz todos por igual. La mayoría de los participantes hicieron énfasis en los casos de corrupción develados por el gobierno en las últimas semanas y piden a la administración de Nicolás Maduro coherencia en cuanto a la transparencia de los recursos que maneja el Estado. Decidí hoy caminar este Vía Cruz por el cese de la corrupción. ¿Cómo es posible que esta gente que fueron captadas para proteger las políticas públicas se hayan tomado y robado todo ese dinero? Sí, ellos utilizan palabras así a la ligera, pero no la sienten. Dicen que están arrechos, pero en realidad la rechera será otra. La rechera es que porque otro tenga un Ferrari mejor que él o algo así, o un lujo mejor que él, o porque los resentidos siempre quieren más de lo que necesitan. Entonces, pero el que paga es el ciudadano común. Desde Caracas, Joan Álvarez, Somos Impacto Venezuela. En medio de las actividades conmemorativas por la Semana Santa, empleados de la Administración Pública venezolana una vez más exigieron a la administración de Nicolás Maduro un ingreso digno el cual les permita tener una mejor calidad de vida, al tiempo en que pidieron en que se avance con las investigaciones por el caso de desfalco dentro de la estatal PDVSA. Nuestros hermanos de la Fuerza Armada también lo están. También lo están, porque compañeros que se les dio la confianza para que fuesen a cuidar el dinero de nuestro pueblo, terminaron robándoselo. Así como la molestia está en el chavismo por el robo de PDVSA, pues en la sociedad civil también lo está, y es por ello que en las últimas manifestaciones de calle ha sido demostrado por quienes participan en estas protestas. Por supuesto, aquí hablan de bloqueo, aquí no hay bloqueo, aquí lo que hay es saqueo, así de sencillo, porque no nos están dando lo necesario. Pensionados y jubilados se nos están muriendo de hambre. Aquí tenemos, el año pasado, cuando hicimos aquella marcha gloriosa, aquella marcha que puso el gobierno a temblar el 9 de marzo, ¿fue por qué? Porque en enero de ese año fallecieron aquel profesor y su esposa en la ciudad de Mérida.
Un profesor, un universitario, un profesor que era inclusive investigador, un científico. A él lo encontraron moribundo y a la esposa muerta en su apartamento por inanición. Pero también en estas actividades de calle existen manifestantes que señalan que en esta red de corrupción destapada dentro de la estatal Petróleos de Venezuela aún no se da con los responsables de este desfalco que se hizo a la nación. Es muy fácil señalar a personeros de puestos más bajos, entre tanto los principales y esos son como intocables, que ni se señala. Bueno, esa es básicamente una de las protestas que se ha dado y a las cuales no se le ha dado respuesta. Gracias. Estas palabras las ofrecieron los trabajadores de la administración pública durante un vía crucis que realizaron por las calles de Barquisimeto, en donde recrearon la pasión y muerte de Cristo. Para Impacto Venezuela, Ramón Vélez. La misa crismal es la celebración en la que se consagra el Santo Crisma y se bendicen los óleos o aceites que son ungidos a los enfermos y a los nuevos bautizados. La Semana Santa transcurre sin inconvenientes y la Iglesia Católica a nivel mundial lleva a cabo las actividades para conmemorar la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Este martes, con la misa crismal, se bendijeron los óleos y se consagró el Santo Crisma, que representa al mismo Espíritu Santo. Estamos al servicio del pueblo y justamente estar al servicio del pueblo es ese compromiso que tenemos de ayudarlos, de ungirlos con los aceites. El aceite del crisma para consagrar a las personas y las cosas a Dios, el aceite de los catecúmenos para que inicien, ¿verdad?, un camino de preparación y formación a la vida cristiana, y la unción para los enfermos, para aquellas personas que sufren, ¿verdad?, que tienen dolor, que tienen enfermedad, para ayudarles en ese momento tan difícil. La misa crismal, su nombre proviene de Cristo porque debemos desprender ese aroma. Es importantísimo porque allí es donde se bendicen los óleos para los enfermos y para los catecúmenos, es decir, los que se preparan para recibir el bautismo. Pero se consagra, el Espíritu Santo consagra el Santo Crisma. Allí entonces el nombre, el título de esta celebración tan importante. Con el Crisma se consagran a los bautizados, a los sacerdotes, los altares. En la misa crismal, los sacerdotes de las distintas diócesis renuevan sus votos sacerdotales y su compromiso de ser pastores de las iglesias en las que predican la palabra de Dios. Monseñor José Luis Azuaje Ayala, arzobispo de Maracaibo, recordó que están llamados a ser humildes, comprometidos con el obispo y la iglesia, pero sobre todo a estar más unidos a Cristo. Y creo que todos nosotros apelamos a la misericordia infinita de Dios, que sabiendo nuestra fragilidad humana, nos ha llamado para servirle en su obra de redención. Los óleos y el crisma, luego de ser bendecidos y consagrados, fueron trasladados hasta la sede arzobispal de Maracaibo para posteriormente ser llevados a cada una de las parroquias eclesiales que existen en la diócesis. Alias Castor fue deportado de Venezuela junto a 5 secuaces. El cabecilla de un grupo criminal que mantiene sometida a Barranquilla será enjuiciado por narcotráfico, extorsión y homicidio. La presencia hoy en el puente internacional, entregando 4 delincuentes de altísima peligrosidad de una banda criminal colombiana solicitado en extradición, es la muestra de que se están consolidando una vez más las relaciones políticas, diplomáticas, culturales y, por supuesto, lo que es importante para el Táchira, el comercio. Bernal, por otra parte, alertó que Norte de Santander está sumido en una guerra entre grupos armados y eso tiene un impacto en Venezuela. Bueno, yo lamento que Colombia siga en espiral de violencia. El reporte que tenemos de las autoridades colombianas, en mes y medio es de 71 homicidios, 3 atentados con bomba, 3 secuestros, un secuestro con descuartizamiento, un ataque al ejército colombiano con 9 bajas y 5 heridos. En sí, podríamos decir que el Norte de Santander está en estado de guerra. Amigos de Impacto Venezuela, el gobernador Freddy Bernal fue enfático al indicar que Táchira cuenta con la capacidad logística, operativa y el pie de fuerza para disuadir cualquier acción criminal proveniente de Colombia y garantizar así la paz de la población del eje limítrofe. En Táchira, Marina Glod, somos Impacto Venezuela.
Familiares de Keisler Josué, uno de los detenidos por el homicidio de Nazaret Marín, asegura que no hay elementos de convicción que lo incriminen en ese sonado caso. Enrique Martínez habló de 3 aspectos que deben ser analizados por la Fiscalía. Que él simplemente ellos son amigos. Obviamente él bajó con la muchacha, estuvieron allá abajo, ¿verdad? Pero se presentaron situaciones, bueno, que Dios quiera en el caso se van a ir aclarando. Él subió para Caracas, ok. Pero ¿por qué sube a Caracas? Porque a él le dicen de que la muchacha se fue en un vehículo, ¿entiendes? Entonces, al ver que no estaban, al ver que él no estaba, él se había ido en un vehículo, él agarra y sube. Imagínate, él se queda con todas las pertenencias de él, porque las pertenencias estaban en el carro. El tío del funcionario detenido, Keisler Josué, habló también de otro aspecto que él considera clave en la investigación. Y entonces están implicando a 3 personas. Mira, ya habían como 16, 15 o 16 personas en el grupo. Entonces, ¿por qué lo implican a él solamente? ¿Cómo sabe usted que habían 15 o 16 personas? Porque aparecen en una cámara allá que de la policía y aparecen que hay muchas personas ahí ya. ¿Entiendes? Entonces, oye, ¿por qué solamente a ellos? Finalmente, habló de lo que él considera el aspecto más relevante. Supuestamente la medicatura forense determinó de que la muerte fue entre martes y miércoles. Y mi sobrino estaba detenido el día lunes allá en La Guardia. Entonces, ¿cómo explican eso? Pues, o sea, ¿cómo hacen para matarlo si él está detenido? Se espera que antes del fin de semana el fiscal general de la República, Tarek William Saab, ofrezca detalles en rueda de prensa para establecer definitivamente los detalles en relación a cómo murió Nazaret Marín y también informe sobre los presuntos responsables de su homicidio. Y como es lógico, en Impacto Venezuela vamos a continuar haciendo el seguimiento de este caso de la manera más equilibrada desde el punto de vista periodístico. En Caracas, Santiago Gutiérrez, somos Impacto Venezuela. En América Latina, los venezolanos son de los que más necesitan requisitos para ingresar a otros países. Esto ha generado situaciones de riesgo para muchas personas que viajan sin cumplir con estos requisitos. Pero escuchemos, ¿qué dicen los expertos? En total son 74 los países que exigen visa a los venezolanos. Además, hay otros 51 que piden requisitos como carta de turista, una previsa u otros permisos para ingresar. Desde el momento en que el pasajero nos contacta, ya el pasajero cuenta con una asesoría. Nosotros no solamente le asesoramos con el tema de los requisitos para viajar, temas migratorios, el tema de las vigencias, los pasaportes, de las visas, que muchas veces las personas lo desconocen. Recomendamos siempre que tengan una anticipación, porque hay países que para solicitar la visa, en principio empiezas con una reserva, llevas una reserva y ya una vez que la tienes compras tu boleto, pues ya que tengas asegurado el tema de la visa. Hay otros que se arriesgan a comprar el boleto antes, ¿ok? Y luego hacer el trámite. Pero estos trámites por lo general duran de 1 mes a 3 meses. Por eso siempre les recomendamos que si van a viajar a un destino que amerite visa, lo hagan con la suficiente antelación. Muchas veces por desconocimiento de estas restricciones, se pueden pasar malos momentos que van desde la deportación al país de origen hasta detención por violación de políticas migratorias. Jesús Albino, somos Impacto, Venezuela. La Comisión Mexicana de Atención para los Refugiados indicó que durante este primer trimestre del año la petición de refugio por parte de los venezolanos ha disminuido un 35%. Esto debido a las políticas migratorias implementadas por Estados Unidos, que ha terminado en violación de los derechos humanos. El director municipal de atención al migrante en Tijuana, Enrique Lucero, señaló que los venezolanos han descendido al 4º puesto en la lista de ciudadanos extranjeros que piden asilo en México. Esto se debe a las políticas migratorias de Estados Unidos. O sea, siempre México ha ido al compás de las políticas migratorias, que son los que marcan la pauta, ¿no? Estados Unidos. A raíz de este acuerdo que se llegó el 12 de octubre del año pasado, donde ya no se les iba a recibir sus solicitudes de asilo en El Paso, Texas, y donde se impuso ya el título 42,
y se creó un programa para venezolanos por internet. Pues ha disminuido drásticamente más bien los flujos por Juárez, entregándose como lo venían haciendo. Un total de 2.547 solicitudes de refugio han llegado por parte de los venezolanos, lo que es igual a un 35,4% menos en comparación con los 7.196 registradas en los 3 primeros meses de 2022. La reciente tragedia ocurrida en Ciudad Juárez, donde murieron 40 migrantes, entre ellos venezolanos, también ha despertado el temor de establecerse en este país, sin contar otros impedimentos que deben enfrentar para cruzar la frontera. Nosotros hemos estado vigilando mucho los albergues, hemos hablado mucho con la comunidad, nos hemos acercado a los migrantes venezolanos, a todos los que están en los albergues, porque lanzamos una campaña que se llama No cruces el muro. Esto porque aquí en Tijuana no es como Ciudad Juárez, que hay una parte donde no hay muro, donde el migrante nada más se entrega, cruza el río Bravo y se entrega. Aquí no, aquí está todo totalmente sellado. Y entonces ha habido mucha gente que ha muerto al intentar saltarlo. Pese a que las solicitudes por parte de los venezolanos ha disminuido, la crisis migratoria no termina, y es que en general las peticiones de refugio han aumentado a 12.549, sobre todo desde que los migrantes han sido deportados de Estados Unidos bajo el título 42. Informó para ustedes Génesis Pérez, somos Impacto Venezuela. A continuación, las 3 noticias de mayor impacto en el mundo. La Corte Penal Internacional le dio plazo hasta el 20 de abril a la administración de Nicolás Maduro para que responda al fiscal. El ente internacional le pide a Maduro presentar una réplica que no exceda 10 páginas para responder a un argumento del fiscal Karim Khan, quien desestimó las razones presentadas por la administración chavista en torno a la investigación de presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. Esta fue la reacción de la Sala de Cuestiones Preliminares a la solicitud de Caracas para responder a varios elementos señalados por el fiscal, entre ellos una comparación de la evaluación con la que iniciarán las investigaciones y la supuesta intención discriminatoria en los procesos internos de la Corte Penal Internacional. Justicia de Estados Unidos afirma por primera vez que Ramírez habría aceptado sobornos. Este martes, el periodista de la agencia AP, Joshua Gottman, informó que por primera vez la justicia de Estados Unidos señaló a Rafael Ramírez, expresidente de PDVSA, de supuestamente haber aceptado sobornos durante su gestión. El periodista detalló en su cuenta de Twitter que los fiscales estadounidenses han señalado como aparente cooperador a uno de los ayudantes de Ramírez, el ex jefe de seguridad de PDVSA, Rafael Reiter, quien se ha ofrecido a testificar sobre la corrupción de Ramírez y otros. Los sobornos supuestamente fueron pagados por bancos en Andorra y Suiza. También se compraron inmuebles, pero a pedido de Ramírez estas propiedades no estaban a su nombre, agregó Gottman. Programa de reubicación en Brasil benefició a 100.000 venezolanos en 5 años. 80% del total de esta cifra equivale a mujeres y niños. Los 100.000 refugiados y migrantes han sido reubicados en más de 930 ciudades de todo el país con el fin de tener mejores oportunidades que les permitan mejorar su calidad de vida. De acuerdo con la ACNUR, la cifra constituye casi la cuarta parte de los venezolanos que viven en Brasil. Una encuesta llevada a cabo en el año 2021 indicó que 8 de cada 10 adultos beneficiados por el programa denominado Interiorización habían encontrado ya empleo o iniciado sus propios negocios. Hoy en nuestra sección En Contacto, un nuevo encuentro entre chavismo y oposición podría darse, pero esta vez en una mesa de diálogo auspiciada por el presidente colombiano Gustavo Petro. ¿Finalmente podrán ponerse de acuerdo o es esta una situación más ventajosa para el chavismo? Estas y otras interrogantes las despejamos con el analista político Eduardo Valero. Hoy en Contacto estaremos conversando con el analista político internacional Eduardo Valero, con quien analizaremos algunos puntos sobre los avances y las negociaciones entre la oposición venezolana y el gobierno de Nicolás Maduro y una posible nueva mesa de diálogo, esta vez en Colombia, auspiciada por el presidente Gustavo Petro. Y partiendo de ello, la primera pregunta que me gustaría hacerle es:
¿Por qué una nueva reunión habiendo ya una mesa de diálogo desarrollada en México que hasta el momento no ha obtenido resultados? La posición del presidente Petro es de acompañar lo ya avanzado desde la conversación de México. Creo que y siento que hay una especie de empujar y de hacer una especie de conferencia internacional donde estén a 5 manos representantes de Estados Unidos, la Unión Europea, el gobierno colombiano, el gobierno venezolano y la oposición venezolana. Yo creo que en esa extensión de apertura, digamos, de esa mesa de negociación es para discutir asuntos que tienen que ver con la política interna venezolana. También ha tenido en los últimos años implicaciones internacionales. Usted me habla de la participación de varios países, incluyendo Estados Unidos. ¿Esto realmente es una iniciativa por parte del presidente Gustavo Petro o Estados Unidos tiene las manos metidas allí en sus intereses en Venezuela? ¿Qué beneficios se puede sacar de esta nueva reunión? Al haber un mayor incremento de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, Colombia puede verse potenciada porque además gana en política exterior y a su vez puede lograr también por efecto secundario mayor cantidad de amigos para seguir empujando la segunda versión de su acuerdo de la. Finalmente, también está el interés de la oposición, o por lo menos en alguna medida, alguna parte de ellos, de buscar soluciones. Ahora, el tema venezolano necesita, a juri, porque sí, en mi criterio, buscar un centro, es decir, que las fuerzas políticas en Venezuela puedan ir caminando hacia un centro, de manera de que puedan generar a futuro, a corto o a mediano plazo, una mayor estabilidad. Y en Impacto Venezuela seguimos minuto a minuto todo lo que ocurre en Colombia. Bienvenidos a Colombia en Vivo, los saluda Yair Díaz. Luego de la foto en la que se observa integrantes del Ejército de Liberación Nacional ELN posando con fusiles frente a unos niños, el presidente Gustavo Petro se ha pronunciado y ha dicho que rechaza rotundamente y le hace un llamado a estos grupos armados para que dejen a los menores fuera de la guerra. El próximo 17 de abril será el juicio contra el estadounidense John Poulos, quien es presuntamente el asesino de la DJ de 21 años Valentina Tres Palacios. La fiscalía tiene pendiente para poderle imputar más de 50 pruebas que tiene en su contra. Continúa la alerta naranja en el volcán Nevado del Ruiz, por eso las autoridades están en alerta y ya están realizando respectivas evacuaciones, sobre todo para las familias que viven en lo más alto de este nevado, de este volcán. Las autoridades también están pendientes para lo que pueda seguir ocurriendo, sobre todo en los departamentos cercanos a este volcán, como lo son el Tolima, el Quindío, Risaralda y Caldas. Este era Colombia en Vivo, los saludo Yair Díaz, hasta pronto. Ni en Semana Santa descansa el vandalismo. Vecinos de la capital guariqueña, San Juan de los Morros, denuncian que la imagen del doctor José Gregorio Hernández fue atacada por personas aún sin identificar al ser rociada con aceite quemado. Veamos. Hoy el José Gregorio Amado de nuestra ciudad capital de San Juan de los Morros amanece pues bañado con esta sustancia, aceite quemado, y queremos pues denunciar con el corazón lleno de dolor a todas las autoridades competentes para que se aboquen pues, y capturar pues, a estas personas que sin sentimiento dañan un patrimonio tan amado como lo es José Gregorio Hernández. Y llegó el momento de interactuar con nuestra audiencia y leer los comentarios que nos dejan relacionados a nuestra pregunta del día que publicamos diariamente a través de nuestras plataformas digitales. La de hoy dice así: ¿sirve de algo que la oposición y el chavismo retomen el diálogo en México? Iniciamos con las respuestas que nos dejan nuestros usuarios en Instagram. Leonardo Ordaz nos dice: no ha servido, no sirve y no servirá. Al gobierno no le interesa para nada estar negociando. Ellos no van a meter una piedra en sus zapatos a propósito. Henry Trillo nos comenta: sí, que los dos grupos se den la gran vida en México y se pongan de acuerdo en cómo seguir destruyendo a Venezuela. Pasamos a nuestra página de Facebook, donde Davis Delgado nos responde:
Esto no beneficia en nada al pueblo venezolano, más bien ellos andan peleando la plata que está retenida para que la liberen y así repartirse el botín. Desde el Twitter de Impacto Venezuela, Orlando Bárcena nos dice: si sirve para pasear, comer bien y robar más. El usuario DPC agrega lo siguiente: para nada, se reúnen y nos dan soluciones a los ciudadanos que cada día estamos peor. Yo me pregunto, ¿dónde quedó la ley antibloqueo que fue tan sonada en campaña y hoy ni la nombran? ¿No que con eso iban a acabar con las sanciones? Y lo que aumentó fue la corrupción. Por último, veamos los comentarios en nuestro canal de YouTube. Allí Eduardo Espósito nos comenta: esta presunta reunión no hará más que fortalecer la figura del oficialismo y del grupo de opositores oportunistas. Además, deben divertirse mucho en México. Excelente gastronomía y buen tequila. Gracias a nuestra audiencia por participar. Continuamos. El ilustrador Fernando Pinilla titula nuestra caricatura del día: Guaidó y su pote de humo. Quien en un momento parecía traer un cambio al país, como lo fue Juan Guaidó, hoy no está nada lejos de parecerse a sus detractores chavistas. Perseguido supuestamente por la cúpula rojita, ahora corre en búsqueda de apoyo de los venezolanos, pero como resultado de su mal manejo en la política, no ha hecho más que ganarse el rechazo de todo el país. Y de esta manera despedimos la emisión de Noticias en Vivo por Impacto Venezuela del día de hoy. Recuerde que tiene a su disposición nuestra página web www.impactovenezuela.com, contenido sin desperdicio. Nuestras redes sociales @ImpactoVE y no olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube. Manténgase bien informado.